Buenos días, chicos, farmacología grupo A. Buen día, Buenos doctora. días. Buenos días, Doc. Buen día, doc. ¿Cómo les fue en su examen Bien, doc. hoy? Bien. Doc, ¿Bien? gracias, todo bien. Me alegra. Qué bien. Bien. Estamos con buen avance. Muy bueno, les diré. Vamos a tener que darles trabajitos, casos clínicos para poder repasar y repasar. El día de ayer habíamos quedado en antihistamínicos, ¿no es cierto? ¿Cómo hemos clasificado a ver los antihistamínicos? Chicos, conversemos un momento. ¿Cómo se clasifican los antihistamínicos? De primera y segunda generación, doc. Muy bien. ¿Y para usted, entonces, qué diferencia hay entre ellos? ¿Son los martes? Entonces, el primer y Doc, segundo. los de primera generación son más sedantes, eh, ingresan más fácilmente a la barrera hematoencefálica que los de segunda generación. Muy bien. Bueno, veíamos, hemos dado la clasificación, ¿no? Quiénes son, de acuerdo a los grupos, ahora lo vamos a ver también de manera más específica, donde al igual que los demás fármacos, esos van a presentar efectos colaterales o toxicidad, dependiendo de la dosis. Y ya vemos en la diapositiva de que en los niños, en vez de ejercer ese efecto sedante, ejerce un efecto opuesto, ¿no? De excitabilidad, y hasta incluso pudiesen llegar a presentar los niños convulsiones. Puede presentarse una hipotensión ortostática. También podemos considerar esta hipotensión ortostática como un mecanismo de efecto rebote, ¿no? Porque el antihistamínico a nivel del músculo liso me está generando vasoconstricción, que en algún momento puede ser tan intensa que pueda activarse el vago y generar una hipotensión, una vasodilatación, perdón, una hipotensión ortostática, ante un cambio de posición, ¿sí? Decíamos también que puede generarse una respuesta alérgica al fármaco, ¿no? O en el caso del uso del astemisol y la terfenadina, puede generar una inducción hacia las arritmias cardíacas, ¿no? Pueden existir en algunas situaciones algunas patologías de base, dependiendo de la edad del paciente, ¿ya? Y acá ya estamos viendo las interacciones medicamentosas, ¿no? Que en la mayoría de los casos, si ustedes lean algún prospecto o otro libro de farmacología, interacciones farmacológicas, sobre todo para tener cuidado de no desencadenar efectos tóxicos o complicaciones en algunas patologías, ¿no? En el caso de esos antihistamínicos, miren, se está generando posiblemente en algún momento o arritmias ventriculares, que incluso pueden ser letales, nos dice, porque se desencadena un bloqueo de los canales de potasio y van a hacer de que este ciclo cardíaco se retrase, pudiésemos decir. Ustedes en fisiología o en fisiopatología ya han visto de que existen factores predisponentes para que se evidencien arritmias, ¿no? Y uno es que se prolongue este ciclo, ¿no? Si ustedes recuerdan, en fisiología avanzaron las fases 0, 1, 2, 3, 4, entonces va a haber una prolongación de esta fase que va a determinar una sobreactivación o posiblemente una activación de algún foco ectópico o en el afán de tratar de mantener la funcionalidad se desencadena esta arritmia cardíaca, ¿no? Bueno, dice de que generalmente se ven aquellos fármacos de segunda generación, como lo es la terfenadina y el astemisol, o estos antihistamínicos que se combinan, ¿no? Sobre todo con los antimicóticos, ¿ya? Con los antimicóticos como el ketoconazol y el itraconazol. Y recuerdan ustedes, tal vez han avanzado ya en alguna materia del año pasado, no recuerdo, creo que es microbiología, ¿no? El ketoconazol es el prototipo de los antimicóticos, el más antiguo, el que me genera un mayor efecto colateral tóxico. Entonces, combinando con los antihistamínicos, el efecto será pues terrible, ¿no? No solamente con los antimicóticos, sino también con el grupo de los macrólidos de la clase pasada con ustedes, ¿sí? Cuando el sábado estábamos analizando y tú habíamos visto de que en el caso de los macrólidos, la eritromicina
era una opción para tratar esta ITU en aquellos pacientes que presentaban esa reacción de hipersensibilidad ante lo que eran los betalactámicos, ¿no? La amoxicilina y las cefalosporinas, ¿no? Porque hay una reacción de hipersensibilidad cruzada. Entonces también acá tener mucho cuidado, eritromicina con anti-H1, ¿sí? No solamente tiene una interacción. ¿Hola? ¿Se escucha? Doc, sí, Doc. Sí, doc. Ya. O está muy rápido. No quiero tener problemas porque ahí sí nos complicamos. Bien. No solamente decía, gracias chicos, no solamente decía las interacciones farmacológicas se evidencian con fármacos, sino también con sustancias. Recuerden que hemos estudiado xenobióticos, ¿no? Y acá también nos están mostrando que la ingesta de la terfenadina junto con un jugo de toronja va a aumentar la concentración de este antihistamínico. Entonces va a ejercer un efecto sinérgico, ¿no? Y en el caso de los antihistamínicos H1, sobre todo los de primera generación, debemos evitar debido a ese efecto sedante, sobre todo aquellos que generan un efecto sedante intenso, evitar de administrar en aquellos pacientes que debido a su trabajo tienen que conducir esos camiones grandes, ¿no es cierto? Hacen sus viajes eh, internacionales. Imagínense cantidad de carretera y que se estén exponiendo, ¿no? Entonces hay que tomar mucho cuidado, por eso está contraindicado. Se duerme y se mata, ¿no? Entonces ocurre algún accidente. Y aquí estamos viendo a los antihistamínicos, a la mayoría, ¿no? Algunos, los más, incluso de esos que estamos viendo en la diapositiva, no todos se usan. Entonces, aparte de estos, hay muchos más, ¿no? Tenemos a los de primera generación, entonces al otro grupo también les decía, tienen ustedes que primero, al realizar su resumen, resaltar pues de que estos son los de primera generación, ¿no? Generación, primera generación, grupos, son varios, miren, acá tenemos inicialmente, voy a mencionar los grupos y después los fármacos, al grupo de las etanolaminas, ¿no? Al otro grupo de las etilendiaminas, a los derivados de la piperacina, ¿ya? Al grupo de las alquilaminas, los derivados de la fenotiazina y los otros diversos, ¿no? Entonces, estos grupos de fármacos tienen fármacos específicos que corresponden a esos grupos. Dentro de lo que son las etanolaminas, tenemos a la carbinoxamina, al dimenhidrato, ¿no? Y la difenilamina. ¿Ya? Entonces, existen las dosis respectivas. Y en este grupo podemos resaltar de que el segundo y el tercer fármaco ejercen un efecto de sedación notable, efecto sedante notable o intenso, ¿no? Y que se utilizan también para contrarrestar lo que es la cinetosis, ese mareo, a diferencia de lo que es la carbinoxamina, que presenta un efecto de leve a moderado, ¿no? En el otro grupo, bueno, el único fármaco, la triphenamina, entonces de 25-50, genera un efecto sedante moderado. En los derivados de la piperacina, que es los que hemos estado mencionando en la clase pasada, decíamos, ¿no? Ciclicina, meclicina, hidroxicina, ¿no? Van a ejercer un efecto sedante notable. Otra cosa que tienen que tomar en cuenta, miren acá, el hecho de que si ejercen o no actividad anticolinérgica, ¿no? Porque decíamos, el agonista H, vaso, genera vasodilatación, que es un efecto similar al sistema colinérgico, y el antagonista por ende ejercer un efecto anticolinérgico, pero vemos que no todos van a ejercer ese efecto antagonista con la misma intensidad, ¿ya? En el caso de los derivados de la piperacina no se evidencia este efecto, ¿no? Y si mencionamos a la ciclicina y meclicina, estos ejercen un efecto sedante ligero y además son utilizados contra la cinetosis. Entonces tenemos un fármaco, 2, 3, 4 contra la cinetosis, ¿no? Ahorita vamos a resolver unos 3 casitos clínicos pequeñitos para un poquito repasar lo que ya hemos estudiado.
Dentro del grupo de las alquilaminas tenemos a nuestra bromfeniramina, clorfeniramina, ¿no? La bromfeniramina nos va a desencadenar un efecto sedante ligero. La clorfeniramina, hemos visto en otro tema, se presenta en dosis de 4 a 8 miligramos, ¿no? Es un efecto leve anticolinérgico, sedante ligero, decíamos, y esto es lo importante, lo que hemos estado viendo, ¿no? Llega a formar parte de aquellos fármacos contra el resfrío, ¿no? Cuando decíamos antigripal día, antigripal noche. Por eso es que esta clorfeniramina es de venta libre, ¿no? Dentro del componente del sobrecito de los antigripales, ¿no? Bueno, tenemos a los derivados de la fenotiazina, prometacina. La prometacina, dosis de 10 a 25 miligramos, ejerce también un efecto sedante notable y además, miren, antiemético y bloqueante alfa. ¿Ya? Ahora, nuestra ciproheptadina. Vamos a avanzar más adelante lo que es serotonina. Si ustedes han visto, ¿no? Ese es el orden, histamina, serotonina. Pero no vamos a hacer problema. Pero para mí ese es el orden, está de forma correcta, correlativa. Entonces, nuestra ciproheptadina ejerce un efecto sedante moderado, ¿no? Además, esta ciproheptadina es un antiserotoninérgico, ¿ya? Ejerce un efecto antagonista sobre la serotonina. Y quedamos entonces completando los fármacos de primera generación anti-H1. Ya su compañera al inicio, uy, que por cierto no me ha hecho su apellido, tenía esa facultad de atravesar la barrera hematoencefálica y generar pues este efecto sedante. Dentro de los antihistamínicos de segunda generación hemos enfatizado con la loratadina y la cetiricina, ¿no? Entonces la loratadina, no se olviden chicos, en algún momento tal vez son de venta libre, van a necesitar o comprar este fármaco. Entonces ya tienen que ir guardando los fármacos de usos más frecuentes, ¿no? En el caso de la loratadina, la dosis es de 10 miligramos, tiene un efecto prolongado, ¿no? Aunque no dice acá en otro libro de farmacología, nos dice que la cetiricina en dosis de 5 a 10 miligramos presenta una acción más prolongada que la loratadina. La administración podrá ser pues de una vez al día la cetiricina o cada 12 en el caso de la loratadina. Y si hablamos de tiempo, dependerá de la reacción alérgica, ¿no? Hemos tocado 3 tipos de reacciones alérgicas donde a veces basta solamente un día, ¿no? O en otras situaciones donde tal vez no se puede llegar a definir o identificar la etiología por más días, o incluso si hablamos de desencadenar el proceso antiinflamatorio y llegar al uso de los corticoides, ¿no? Pero y eso es dentro de los otros fármacos, ¿no? A lo que me voy es que a veces no amerita el uso de mucho tiempo, ¿sí? En el caso de la fexofenadina, que pertenece al grupo de las piperidinas, y está a una dosis de 60 miligramos, y se va a generar un efecto sedante ligero, pese a que es de segunda generación, ¿ya? Esto es la clasificación de los antihistamínicos. El libro ya, no recuerdo si lo he complementado, pero no solamente hemos hablado de receptores H1, sino también tenemos a los receptores H2, donde enfatizábamos el lugar de ubicación, que era ¿dónde? ¿En qué lugar? Mucosa cardíaca. Mucosa gástrica, a ver quién me va a comentar de forma completita. Miocardio, mastocitos y cerebro. Muy bien, 4 lugares. 2 por 2, 4 lugares, ¿no? Estos son importantes porque nos estimulan la secreción de ácido gástrico, ¿no? Habíamos hablado de patología úlcera péptica y demás, ¿no? Pirosis. Y vamos a ver ahorita. Antes anotaré. Tengo que anotar las chicas, a ver. ¿Quiénes han participado? Saraí. Daza y Lore Saraí. Lore Saray. Tengo que darme tiempito ya para ir promediando. Acebo, ¿no? Acebo. Tengo que darme también tiempito para que suban. A veces uno tiene sus planes, pero no resulta. Siempre
pues existe algo, ¿no?, que nos quita ese tiempo. Bueno, entonces decía de que los antagonistas H2 son importantes, son fármacos importantes porque nos van a sobre todo inhibir la secreción de ácido gástrico. ¿Leyeron? A ver, ¿quiénes han leído? Y pueden ganar ese puntaje con el otro grupo. Miren, me he olvidado, pero ¿qué células participaban de la secreción de ácido gástrico? ¿Tomaron su libro de fisiología? Nadie. Las células parietales y las principales. Células parietales principales. ¿Quién es el que regula? Porque hay un regulador que inhibe la secreción o este estímulo de la secreción de ácido gástrico. Estoy con Velarde, ¿puede ser? Sí, Doc. Ya. Es una hormona que es la somatostatina, si no estoy mal. Ya. ¿Y qué tipo de receptores ha encontrado? En los parietales, a ver. No sé si me quiere comentar algo. Tiene receptores H2 y aquí es donde actúan estos fármacos. Entonces evitan la producción de ácido gástrico porque el ácido gástrico, bueno, estas células no liberan ácido gástrico como tal o ácido clorhídrico, sino más bien Claro. estas células liberan iones cloro que se unen con los iones hidrógeno que se encuentran en el estómago y estos se unen y se forma el ácido gástrico. Ya. Tiene somatostatina, la célula parietal. Bien. Entonces, sí, han debido identificar, ¿no?, que existen una diferencia de receptores en relación a los dos tipos de célula que mencionó su compañero. Y de ahí de que más adelante hablemos de fármacos más potentes en el tratamiento de una úlcera péptica o de esta hipersecreción de ácido gástrico, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Entonces, estos sí tienen otro mecanismo de acción diferente, pero bueno, está bien, el arte, ¿no? Y pudiésemos hablar más en este tema de fármacos gastrointestinales, alguien pues me dirá de forma completa, ¿no? Pero hasta acá está bien, me quedo satisfecha aunque haya leído por lo menos un. Bien. No debería ser así, ¿no es cierto? Todos debían haber leído, pero quizás no han participado. De todos modos, entonces, estos anti-H2, nos dice, no son muy eficaces. Es más, antes de los anti-H2, tenemos a otros fármacos, los primeros fármacos que se elaboraron para disminuir la secreción de ácido gástrico. Ya su nombre dice, son fármacos antiácidos. Luego, después de ellos, se descubrieron a estos anti-H2, ¿no? Entonces tampoco eran potentes, pero se los sigue utilizando, perdón, se los sigue utilizando porque si bien no tienen mucha eficacia, tienen baja toxicidad. Y aún así vamos a ver de que también existen efectos adversos, pero por eso se los sigue utilizando, por la baja toxicidad, en relación a los otros fármacos, pues los IBP, que son los más potentes, ¿ya? Y acá tenemos a los anti-H2, ya vayan fijando, tal vez en algún momento han ingerido ustedes, o alguien que ya tiene una úlcera péptica, una gastritis, dependiendo de qué etiología ha podido, o de forma aislada, como vamos a ver en aplicaciones terapéuticas, ha presentado una pirosis intensa por un X día, ¿no? Y ha optado quizás por comprar una simetirina, ranitidina, amisatirina y famotidina, ¿no? Entonces, vayan aprendiendo las dosis. Simetirina en una dosis de 400-800 miligramos, ¿no? Nos dice, es una dosis, ¿no?, para lograr el 50% de la inhibición de secreción de ácido gástrico por 10 horas. Entonces, tal vez 2 veces día sería una dosis ideal. Dependerá, miren acá tienen 3 indicaciones. Dosis para el tratamiento de una úlcera gástrica o la duodenal, para tratar un reflujo gastroesofágico o para prevenir ese sangrado por estrés en pacientes que estén en terapia intensiva, ¿no? Entonces dependerá para poder administrar ya sea una dosis de simetirina de 800 miligramos o 400 miligramos 2 veces al día.
y para evitar ese reflujo, una dosis de 800 miligramos o por vía parenteral, ¿no? En pacientes internados, en una dosis de 50 miligramos hora de manera continua. ¿Sí? Entonces varía la dosis. No vale la pena leer cada cuadrito, ¿no? Sino que con esto depende de la gravedad de la patología para poder utilizar la X dosis, ¿no? Bueno, para tal vez algún caso clínico que yo pida puede ser. Esto y el tema 62. Tenemos a nuestra ranitidina y nuestra nisatirina en dosis de 150 miligramos. Se puede duplicar la dosis a una dosis de 300 miligramos, ambas con de 150 dos veces al día. En el caso de la nisatirina, esta no está disponible, nos dice para administrar por vía parenteral y podemos optar por una ranitidina. ¿Sí? Y si hablamos de la famotidina, esta es una dosis menor, de 20 miligramos. La dosis, sin embargo, que se puede administrar es de una dosis de 40 o 20 miligramos dos veces al día. Se puede administrar también por vía parenteral. ¿Sí? Y acá tenemos nuestra ranitidina, dosis usual, 300 inusual, 250, ¿no? Miligramos. Pueden existir esas dosis más potentes de 300 miligramos o también la otra vía para administrar por esta vía parenteral, ¿no? Doc, Y, dígame. perdón, y no sería, o sea, ¿por qué no es más efectivo o no es más efectivo un inhibidor de la bomba de protones para inhibir el sangrado por úlceras? Porque está inhibido directamente el mecanismo fisiológico. Se puede. No, en ningún momento yo dije que no, no puede ser. Lo que También se pasa es puede. que, claro, se puede, ¿no? Porque acá, por ejemplo, el efecto no es sobre el sangrado, sino es el de disminuir la intensidad de la acidez. Y quien me disminuye esta intensidad en mayor proporción o potencia son los IBP, que los anti-H2, ¿no? Son. Pero ahorita vamos a analizar en qué situaciones podemos obtener un buen resultado con los anti-H2, pese a que hace un momento decíamos, no son tan potentes, ¿no? Hay profesionales que se van directo al IBP. O cuando hablemos en fármaco 2, por ejemplo, en el tratamiento de úlcera por el Helicobacter pylori, hay incluso en los libros, diferentes libros de farmacología, tenemos, te diré, pues unos 10 esquemas de tratamiento contra el Helicobacter pylori. El Katsum agarra 3, toma 3, ¿no? Y me parece muy bueno. Pero incluso, sin embargo, pese a este esquema que trae el Katsum con el uso de los IBP, también hay esquemas que traen como tratamiento complementario a los anti-H2. Entonces depende, ¿no? Depende del esquema que se use. A veces hay esquemas que utilizan de preferencia un X seguro, por ser seguro, ¿no? La disponibilidad de los fármacos, ¿sí? Y depende mucho de eso. Pero sí, obvio, el IBP va a inhibir esta secreción de ácido gástrico con mayor intensidad, ¿no? Ahorita les voy a comentar algo para que ustedes ya me digan. Grupo A, voy a guardar esto para que ustedes me den la respuesta en el futuro, ¿no? Ahora, ¿esto por qué? Diríamos, ¿por qué IBP directo? O en general estaríamos hablando de instaurar una dosis de ataque, ¿no? Decimos, hay dos tipos de tratamiento, a través de una dosis de ataque, o cuando hablábamos, hemos decir, una dosis de 875, ¿no? Y después, por cierto tiempo, tomando en cuenta que el tratamiento puede ser de 10 días, dar ciertos días, pero ir bajando la dosis, una dosis de 500, además con protector de mucosa, pudiera ser una TH2, pero acá tenemos ese tipo de toma de decisión, podemos decir, elegir un fármaco potente y proteger, o ir, como en este caso, con el uso de los anti-H2, porque me dicen, bueno, no es tan potente, pero es un fármaco seguro desde el punto de vista de que me va a generar menos efecto colateral, ¿no? Entonces hay esas dos opciones, les diría, para que el profesional tome la decisión. Obviamente, esto va a depender de la gravedad de la patología o de algunas otras circunstancias o patologías de base que tenga el paciente, ¿sí? Claro, o alguna otra duda más.
No, gracias. Ya, de nada. Bueno, entonces, dentro de incluso los anti-H2, vamos a ver que la biodisponibilidad es diferente. En el caso de la simetirina, la ranitidina y la famotidina, eso presenta una biodisponibilidad del 50%. Ya sabemos por qué tenemos una baja biodisponibilidad, porque es en ese efecto metabolismo de primer paso, que no se evidencia con lo que es la nisatirina, porque se va a presentar una biodisponibilidad del 100%, ¿no? Dentro de lo que es la farmacodinamia, esos anti-H2 nos dice, van a presentar un mecanismo de acción a través de la inhibición de manera competitiva a nivel de estos receptores H2 en las células parietales. Y resulta de que esos anti-H2 solo van a suprimir la secreción basal de ácido gástrico, ¿sí? ¿Qué entendemos como secreción basal de ácido gástrico? La secreción que se hace normalmente todo el tiempo en el estómago de ácido gástrico. ¿Ya? Todo el tiempo, cuando el paciente no está ingiriendo alimentos, ¿no? Esa es la secreción basal por las noches, son estos intervalos entre alimento y alimento, ¿no? Entonces, eso es lo que inhiben los anti-H2, de preferencia, ¿no? Y vamos a denotar una efectividad, nos dice, más si se indica para ingerirlos por las noches. Vamos a obtener una eficacia, nos dice, en más del 90%, ¿no? Tomando en cuenta de que, bueno, en estas situaciones habrá que, o todos, ¿no? Deberíamos de cenar temprano y consumir un alimento liviano, ¿sí? 6 de la tarde, por ejemplo. Entonces, inhibe la secreción basal y en mayor proporción durante la noche, ¿no? Porque si nosotros estamos analizando esa inhibición cuando el paciente ingiere alimentos, este 90% disminuye hasta un 60%, ¿no? Podrá en algunos ser 80%, ¿no? Y habíamos visto de que la dosis, la frecuencia de administración es de 2 veces al día, ¿sí? Ahora o puede incluso ser menos, porque cuando hacemos el tema del 62, gastrointestinal nos dice, hasta es menos del 60% cuando los pacientes ingieren alimentos. El bloqueo de los anti-H2 varía, ¿no? De paciente a paciente. Y aquí estamos viendo los usos clínicos, las aplicaciones terapéuticas. Si estamos hablando de anti-H2, todo aquello que esté relacionado con patología gastrointestinal, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, en este caso, eso lo ideal es ingerir de manera profiláctica o antes de los alimentos, ¿no? Para evitar esa mala sensación de ardor o de pirosis, ¿sí? De manera profiláctica. En el caso de una úlcera péptica, ¿no? Cuando hablamos de úlcera péptica en fisiopatología, vemos que existen diferentes causas, ¿no? La más frecuente sería la desencadenada por el Helicobacter pylori. Sabemos de que esta recibirla muchas veces, ¿no? La segunda será por los AINES, ¿no? Y se toma la decisión de administrar una vez al día, antes de dormir, como habíamos mencionado, en aquellos casos agudos, ¿no? Pues se presentan de manera abrupta o por algún motivo, alimento o sustancia, y que no son complicados. Entonces, en estos casos vamos a obtener una buena eficacia de hasta el 90%. Pero nos dice que lo ideal sería de que el tratamiento dure de 6 a 8 semanas. ¿Ya? Decía, tenemos diferentes etiologías de la úlcera péptica, ¿no? La del Helicobacter pylori es la que se presenta en mayor porcentaje. Ahora, se puede, no diría tratar como tal con los anti-H2. Ese que me dice debemos administrar antes de dormir, por ejemplo la ranitidina, la dosis de 150, la famotidina de 20, ¿no? Entonces, sobre todo vamos a ver de que el uso de los anti-H2 es de manera complementaria, porque acá estamos viendo de que el agente etiológico es el Helicobacter pylori. Entonces,
tenemos que atacar, contrarrestar este Helicobacter pylori. Y eso lo vamos a hacer con el uso de antibióticos. Hay diferentes esquemas, les decía, ¿no? Entonces, en la primera fase, o dependiendo del tipo de, perdón, de esquema, se trata con estos fármacos y como respaldo vienen esos anti-H2. Es más, se puede incluso darnos en dosis usuales, pero con una duración de hasta un mes o 2 semanas, varía también, ¿no? Solo la ranitidina después de haber concluido el tratamiento con los antibióticos. Entonces, me dice en este caso, esos anti-H2 respaldando una buena cicatrización de nuestra úlcera. No sabemos de qué el Helicobacter pylori está pues en el agua y nosotros nos contamos con un agua muy, muy potable, como sabemos, ¿no? Y nos podemos reinfectar, ¿sí? Bien, entonces en esa situación anti-H2. O tenemos otra etiología de úlcera péptica causada por la ingesta prolongada, indiscriminada, de lo que son los AINES, con nuestro prototipo, la aspirina o el ácido acetil salicílico, ¿no? Es de venta libre, no solamente la aspirina. A ver, recordemos que otros fármacos está dentro del grupo de los AINES. ¿Ibuprofeno? Ibuprofeno, Sí, norfloxacin, el ibuprofeno, ¿y qué más? naproxeno, Ya, naproxeno, diclofenaco. Bueno, toditos esos son nombres que hemos escuchado muchísimas veces, ¿no? Ahora vamos a notar quiénes han participado. ¿Barriga? La aspirina también sería. Velarde, Claro, el ácido acetil salicílico es Ah, es aspirina. aspirina. Se abrevia con ASA, ¿no es cierto? Letras mayúsculas. Velarde, ¿quién más? Barriga. Barriga, ¿alguien más? Creo que había uno más. Avan, doc. No sé si me anoté igual al principio, pero Avan. Oh, sí, van. Sí, ya veo su imagen, su foto. Y bueno, que pongan sus fotitos para que yo por lo menos los conozca. Ya estoy en el grupo, o sea, ya veo y ya digo los apellidos. Eso es bueno, hay que practicar con la mente, ¿no? Y lo visual para aprender. Es bueno desencadenar, estimular estas conexiones, chicos. Bueno, pero es otra cosa, hablando de patologías degenerativas. ¿Ya? Entonces decíamos, como son de venta libre y existen a veces patologías que son autoinmunes, como por ejemplo la artritis reumatoide, ya la artritis reumatoide, no va a sanar, a remitir el paciente, no se va a curar, como dicen, ¿no? Pero él no sabe, la paciente no sabe porque es más frecuente en pacientes mujeres. Entonces, tiene al alcance la aspirina, es la más lesiva de la mucosa gastrointestinal, o dependiendo de la dosis del ibuprofeno, ¿no? Porque ya hemos visto de que el ibuprofeno puede venir en dosis desde 200, 400, 600, 800, alguien me decía hasta de 1 gramo. Entonces a veces percibe el paciente de que no ejerce ese efecto de alivio del dolor, porque eso es lo que hacen estos AINES y va aumentando la dosis, ¿no? Y eso es lo que a la larga le va a desencadenar la úlcera. ¿Mm? Entonces, si bien vamos a aliviar esta pirosis, esta úlcera con la administración de nuestros anti-H2, no vamos a remitir de forma completa. Lo que se debe de hacer es quitar, ¿no?, la ingesta de los AINES y bueno, de que la paciente tenga un diagnóstico específico y se instaure un tratamiento específico con los fármacos adecuados para la patología, como la artritis, porque está dentro de los grupos de los fármacos, los ARME, ¿no? Fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, porque esos van a tener otro tipo de efecto específico, ¿ya? Y esa sería la manera de tratar este tipo de úlcera péptica, ¿no? O también, si ustedes recuerdan, en los primeros temas hemos estado viendo una manera de modificar, ¿no? Evitar estos efectos colaterales y pudiésemos elegir otra vía de administración, evitar el contacto con la mucosa gastrointestinal, ¿no? Administrar por vía intramuscular, por ejemplo.
¿no? Hay situaciones que solo ameritan, o si están la patología de forma leve, pudiese comenzarse con esto, ¿no? Y bueno, evitar esta úlcera péptica utilizando la vía parenteral. También se utiliza en los casos de dispepsia no ulcerosa, ¿no? Decíamos aquella mala sensación que puede ser desencadenada de forma aislada, cuando un fin de semana pues exceden en la ingesta, ¿por qué no? También de alcohol, y también nos va a generar alivio de anti-H2, estos anti-H2. O también servirán, ¿te escuchan bien mi voz? ¿O muy lejos? Sí, Un poco lejos, doctora. Ay, bueno, con tortícolis y demás no vamos a estar. Y decíamos, se utilizan para la prevención de hemorragia por gastritis por estrés en aquellos pacientes que estaban en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Que están sometidos a, bueno, a una serie de situaciones, nada por vía oral, quizás consumiendo fármacos por vía parenteral, donde si bien existe nos dice una secreción de basal de ácido gástrico, incluso esta concentración basal con el tiempo puede llegar a lesionar la mucosa, ¿no? Y estaríamos hablando ya de una hemorragia por estrés, ¿no? Y estaríamos administrando también estos anti-H2 por vía parenteral, de forma intermitente, ¿no? O continua. Indicación. Bien, entonces, acá ya estamos viendo los efectos adversos que también pueden generar estos anti-H2, desde las cefaleas, fatiga, mialgia, diarrea o estreñimiento, y los más acentuados, digamos, o de cuidado serían aquellos que se presentan en el sistema nervioso central, como aquellos cambios del estado mental, donde el paciente pueda sentir esa confusión, peor aún una alucinación o agitación, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes de la tercera edad, ¿no? Pacientes que ya tienen patologías de base, o pacientes con diabetes no controlada que presenten una insuficiencia renal, o también alguna otra hepatopatía. Y estos cambios o estas alteraciones se van a presentar más meses con el uso de la cimetidina, pese a que no siempre hemos estado escuchando que es la que más. También, como efecto colateral, pueden desencadenar cambios a nivel endocrino. Por ejemplo, me dice, aumentar la concentración sérica de prolactina. Entonces, en el varón lo que puede desencadenar es una ginecomastia con impotencia. En las mujeres, una galactorrea. Esto dependiendo del tiempo de ingesta y la dosis, ¿no? Decíamos 2 veces al día, por ejemplo. O algún libro nos dice este cambio, este efecto endocrino tóxico, se puede presentar posiblemente, nos da un margen después del año o 2 años de uso continuo de estos anti-H2. ¿Ya? Porque a veces ustedes dicen, oh, pero cambio yo he tomado, ¿será que ahora voy a presentar alguno de los efectos colaterales? No. Además, a esto siempre ustedes tienen que sumar la posibilidad de que el paciente tenga ciertos características individuales. Hay un tratamiento. Bien. En el caso de las mujeres embarazadas, entonces puede atravesar la barrera, pueden estar presentes en la leche materna y desencadenar ciertos cambios en los lactantes. Entonces, mejor no. Otros efectos de manera rara, ¿no? Esporádica, que pueda presentar de acuerdo a la dosis y al tiempo, es el de que el paciente presente displasia sanguínea, bradicardia, hipotensión, ¿no? Hipotensión, pero en este caso sería una ortostática o reflejo. Y ya para terminar, tenemos a los antagonistas H3 y H4, decíamos, son más importantes y más estudiados, más aplicaciones tienen los dos anteriores. Pero, por ejemplo, en los anti-H3, ¿dónde estaban los receptores H3? Cerebro. La presináptica en el encéfalo flexomientérico. Ya, a los dos. Hay una estudiante que primero estaba participando y su compañero. ¿Quiénes son? Centeno, doctora. Centeno y antes. Belis. Beatriz. No, Belis. Belis. Ya.
en esos lugares, sistema nervioso central o cerebro. Por eso nos dice que pueden ser útiles en el tratamiento del trastorno del sueño, contra la obesidad. Eso también vamos a relacionar con la serotonina. Pero ya no se utilizan estos fármacos porque genera pues cambios o efectos colaterales o porque existe un abuso, hay alteraciones en otros órganos, ¿no? Pero bueno, nos menciona el caso, ¿no? Que no tenía esa aplicación en trastornos cognitivos o trastornos psiquiátricos. En el caso de los antagonistas H4, si recordamos nuevamente, los H4 se encontraban a nivel de células, ¿no? Neutrófilos, eosinófilos, las células TCD4, y por ende participaban o complementaban el agonista de aquel proceso inflamatorio del H1. Entonces, este anti-H4 va a servir para inhibir ese proceso inflamatorio, ¿no? Inhibir a estas células, neutrófilos, eosinófilos, células cebadas, ¿no? Y vamos a ver de que estas tres células están muy relacionadas con lo que es el proceso inflamatorio que se presenta en el asma. No pudiese, nos dice, inhibir, ¿no? O en algún momento también en anti-H1 decíamos, puede ser útil, pero no es eficaz. ¿No? Acá también puede generar un efecto poco eficaz, pero bueno, algo de respuesta podemos obtener, benéfica. ¿No? Y acá ya con eso hemos concluido el tema y tenemos casitos clínicos cortitos que ni siquiera meritan ustedes pensar ni buscar. Es un repaso. Es más, este caso clínico ya lo presenté de forma más cortito con ustedes. Y les voy a leer. Es un paciente masculino de 40 años de edad que refiere que después de ingerir ciertos alimentos que llevaban una ensalada verde, un pescado, arroz, empezó pues con el transcurso del tiempo a desarrollar un eritema en tórax, en cara, empezó a tener mucho prurito, además de que con el avance del tiempo empezó a presentar una taquicardia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál será el diagnóstico? A ver, escuchemos a los que no han participado. Una alergia, doctora. Una alergia. Ya, con la persona que dijo primero. Bueno, irse a la lista es un poquito, volver las manos. A ver, ¿quién dijo alergia? Apellido. Yo, Doctora. La primera muchacha que dijo alergia. No sé quién es. Ibarra. Barra, no, ya no. Barra. No quiero que se complique. Entonces, reacción alérgica. A ver, con este cuadro que estamos viendo, Ibarra y Barral, ¿qué tratamiento debería recibir esta paciente? Un antihistamínico a nivel de los receptores H1. Ya puede ser a nivel de los H1. ¿Cuál, por ejemplo? No sé si es Ibarra o si es Barral. Difenhidramina, doc. Ya. Ese, si no me equivoco, hemos mencionado que era de la primera generación, ¿verdad? Ya, puede ser. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ibarra o Barral? Ya, Barral. Entonces, con Ibarra, ¿tenemos alguna otra opción? Doctora, Posiblemente su compañera haya percibido. Del H1. Antagonistas del H1. Su compañera dijo H1 también, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál? ¿Por qué H1? ¿Sería la difenhidramina? Creo que es el mismo que dijo su compañera. ¿Otro? Y nuevamente, ¿por qué anti-H1 de primera generación? ¿Será que es este el único grupo? Porque, Doctora, la primera estudiante se entrecortó, por favor, y repíteme. ¿Por qué inhibe la inflamación, doc?
Y Pero nuestro los de segunda paciente generación. presenta prurito, eritema, entonces para poder aliviar eso. Ya, pero ahora mi pregunta va, ¿será que el anti-H1 de segunda generación no va a ser lo mismo? ¿Quién quiere opinar? Me voy a ir al otro lado, a ver, esperemos un ratito, vamos a hacerlo despacio, en orden. ¿Quién ha levantado la mano? Nadie. Están tímidos o cansaditos. ¿Por qué no anti-H2, chicos? No hay manos. A ver, espero una mano participativa. Porque dos, Con Aván. Bueno, prueba su mano acá, para que haya orden. Dígame, Aván. Doc, oye, creo que, o sea, no estoy muy segura, pero creo que los antagonistas de los receptores H2 son más que todo para, o sea, reducir No, la secreción no, gástrica. no, no me han escuchado. Los antagonistas H1, dije, de segunda generación. ¿Qué opinan? Doc, también se pueden utilizar. Claro, ¿no es cierto? Sí, Ahora porque sí, ataca a nivel de las inmunoglobulinas E, que son de alergia, la reacción. claro. A veces no hay necesidad de que nuestro paciente pues esté durmiendo, lo forcemos a dormir, ejerzamos ese efecto sedante, ¿no? Claro, en algunas situaciones y cuando el prurito es tan intenso, tan molesto, podemos optar por ello, ¿no? Pero si no, bueno, es un paciente adulto que aparentemente nos ha presentado una reacción alérgica leve, moderada, ya digamos, y podemos utilizar nuestro anti-H1 de segunda generación. Por eso les digo, vayan diferenciando generaciones, ¿no? Y grupos. ¿Ya? ¿Se comprende esto? Estaba con Barral, ¿no? Creo. Sí, Doc. Ya. ¿Quedó claro eso, chicos? Sí, doctora. Bien, Sí, entonces el grupo es, ya, el grupo es de primera generación y, perdón, de segunda generación anti-H1, ¿no? La dosis, bueno, ustedes me dirán qué dosis, revisen sus libros. Alguien me dijo de segunda generación, pero ¿cuál de segunda generación? ¿A quién hemos visto acá? O incluso habíamos visto analizado de que existía uno que me desencadenaba un efecto cierre, sedante un poco leve, ¿no? ¿En qué dosis vamos a dar? Los más comunes, vayan La relacionando los más loratadina, usados, tal vez, doctora. ya, la No loratadina, sé, ¿en qué dosis? sí, De 10. loratadina. Utilizina, Ya, doctora, de segunda generación. ya. ¿Qué dosis me dijeron? 10, doctora. Ya. 10 para ambos, ¿no? Iracetiricina, 10 miligramos, una vez Sí. al 5 a día. 10. Ya, y decíamos cada 12 horas, una vez al día. A veces son tan leves que con una dosis ya se remite, ¿no? ¿Quiénes han participado? Flores Saray, doctora. Creo que ya la anoté, ¿no? Ya. Otra, Vargas Maya. Miranda Vargas, Nayeli, Vargas, ya. Vargas, Maya o María. Maya, doctora. Maya. Y ¿quién? Miranda, creo. Miranda Nayeli, doctora. Miranda, Nayeli. Bien. Es facilito, ¿no? Este otro casito, también facilísimo. Tenemos a un paciente de 20 años de edad y refiere alzas térmicas no cuantificadas, además de presentar un malestar general, tal vez pueda ser pues un decaimiento, un dolor muscular y congestión nasal, ¿no? Entonces, primero, ¿qué pudiésemos estar pensando como diagnóstico? ¿Cómo vamos a una, tratar una una gripe. Una gripe. Un resfrío, una gripe, resfrío? ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá podemos aplicar el uso de estos fármacos antihistamínicos, pero también ya hemos avanzado anteriormente otro grupo de fármacos
que van a revertir esta congestión nasal. A ver ustedes que han participado ahora para complementar, o si es que lo han hecho más antes, demos paso a otras. ¿Qué fármaco antihistamínico y qué otro fármaco que pertenece a qué grupo? ¿Sí? El antihistamínico, doctora, podría ser la clorofeniramina. Clorfeniramina, muy bien, la clorfeniramina. De primera generación. Muy bien, de primera generación. Ya es para el resfrío, contra el resfrío. Obviamente, bueno, si hablamos de... Hola. Ya, continúe, yo prefiero escucharlos a ustedes de que participen. ¿Podría ser también el difenhidramina de primera generación? De la difenhidramina. Ahora, ¿cuál será la diferencia entre la clorfeniramina y la difenhidramina? O si nosotros un poquito analizamos a nuestro paciente, ¿qué nos dice la clorfeniramina y la difenhidramina? Y estaríamos pensando que el efecto es un fármaco antigripal noche, ¿no? A ver, lo escucho. Sí, doctora, la la S, No, pues va ya, clorofeniramina. La clorfeniramina, ¿ya? Clorfeniramina. Pues va a ser un efecto leve de sedación, lo que ayudaría a nuestro paciente a que duerma. Y yo creo que a través de esto también podría bajar un poco su temperatura que tiene. Y también actúa como antigripal, así que podría ayudar a la descongestión nasal. Ya, pero ¿cuál sería el mecanismo de acción contra la congestión nasal? DOAC es un anticolinérgico. Anticolinérgico. Puede ejercer, nos dice, ¿no? Un efecto indirecto anticolinérgico, porque está en relación el agonista, la histamina con la vasodilatación y ejercer un efecto colinérgico. Ya puede ser. Pero porque me está desencadenando una vasoconstricción, ¿no es cierto? Y decíamos, ¿cuál será la diferencia? ¿Será que amerita que yo administre o prescriba, bueno, de forma individual, diríamos, la difenhidramina? ¿Será que da tanto para dejarlo dormido al paciente? No, ¿no es cierto? Entonces nos quedaríamos con nuestra clorfeniramina. Decíamos, ya podrá venir solo, pero viene también el sobrecito o los fármacos con diferentes nombres comerciales, viene unido o combinado con el paracetamol, porque nuestro pacientito está presentando alzas térmicas, no cuantificadas. ¿Sí? Hasta aquí, ¿quiénes han participado? Flores Araí, doctora. Ya. Doctora, una pregunta. O sea, la Dígame. difenhidramina no es recomendable para el resfrío. No es que no sea recomendable, sino que si analizamos el efecto sedante, me va a desencadenar mayor profundidad o intensidad en el sueño, ¿no? Entonces, a veces hay que un poquito proteger al paciente. No es que no venga, hay antigripales que vienen con la difenhidramina, hay, incluso les darán pues la denominación de forte, ¿no? Pero si es una patología leve, algo, bueno, que se puede tolerar en relación al malestar, ¿no? La congestión, entonces el más indicado, y ahora aquí también pudiésemos decir lo mismo que en el tema, pero todos los fármacos pueden, la mayoría, no todos pueden ejercer el mismo efecto, pero dependerá o tendremos que tomar en cuenta la especificidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, buscar un fármaco, ya, que sea eficaz, evitar los efectos colaterales. No sabemos cómo va a reaccionar el organismo del paciente. O, por ejemplo, tener mucho cuidado en aquellos pacientitos de la tercera edad, ¿no? Sedante, que se duerme y se deprime nuestro centro respiratorio. No sabemos de que cuando nosotros estamos durmiendo respiramos de forma automática, ¿no? Hay algunos pacientitos que tienen alguna alteración, tomar en cuenta,
¿no? No es que le diga que no sirve, sino hay que evitar los efectos colaterales, ¿ya? No sé dónde me quedé. A ver, creo que estaba anotando. Aseo, doctor. Aseo. ¿Alguien más? Bien. Pero no nos enfoquemos o enmarquemos o nos quedemos aquí pues en antihistamínicos. Decía, generar una descongestión nasal. ¿De qué grupo de fármacos pudiésemos contar? La pseudoefedrina también. Ya. Doc, ¿también podría ser la oximetazolina? La silometasolina y oximetazolina, sí. Pero ¿cuál será la diferencia de la efedrina y la silometasolina o la oximetazolina? No sé cuál de los dos dijo. A ver, ¿cuál será? ¿Puede servir? A Doctora, ver, investiga. la oximetazolina me puede provocar una hipotensión a dosis muy elevadas también, si es que se le da, ¿no? Ya, ya. El efecto es más prolongado también, ¿no es cierto? Con la efedrina, la silometasolina, oximetazolina. Con la oximetazolina teníamos perdón, la hepatotoxicidad, ¿no? Entonces, por eso, puede servir, pero ojo, tengan cuidado, nos dice el libro, ¿no? Tengan cuidado de estos efectos colaterales, ¿ya? Entonces, ¿a qué grupo pertenecen estos fármacos? ¿Serán antihistamínicos? No. Entonces, ¿quién quiere Doctora, la participar? pseudoefedrina que mencioné es uno agonista de adrenérgicos. Ya, agonista adrenérgico. Si analizamos adrenérgico, tenemos alfa, beta, dota. ¿Dónde estaría ejerciéndose el efecto? Alfa, la Muy bien. pseudoefedrina. Pseudoefedrina es un agonista alfa. Lo enmarcaremos más. ¿Qué más podemos decir? En relación a la estructura, recuerden cómo nos hemos clasificado. A ver, ¿quién quiere participar? Bueno. Doctora, es una fenilisopropilamina, ¿Qué? no Es una catecolamina. muy eso, chicos, ¿ya? Espero que estén relacionando, ¿no? Magnífico. Apellido. Yo, Flores Araí, doctora. Flores Araí, ¿quién más? O solamente era su voz, tal vez. ¿Dónde están los demás chicos? Sí, Doctora, ¿Sí? ¿se podría usar igual la fenilefrina? Claro que Porque sí. puede hacer descongestión nasal y es un agonista selectivo alfa 1. Claro. Por eso tenemos una gran gama, ¿no? También decía efedrina, pseudoefedrina, usted dice fenilefrina, oximetazolina, silometasolina, ¿no? Pero hay unos más específicos, sí, está bien. O en este caso también un anti-H, ¿no? Uno. Entonces todos los antigripales pueden tener uno u otro componente. ¿Ya? ¿Quién es usted? Pérez, doctora. Pérez. ¿Ya participó antes? No. No, no voy a anotar. Solamente hay un Pérez, ¿no? Bueno. Eso, chicos, es así como tienen que tener sus opciones, ¿no? Les aconsejaría, les dije ya 3 fármacos de diferentes grupos. Sepan dosis, cuánto van a administrar, ¿no? Y acá tenemos el último casito, antes de entrar en el tema de serotonina. Y vamos a acabar histamina. Ese es el de un paciente que está refiriendo cinetosis. Bueno, es el mareo, podemos, ¿no? Ampliar un poquito, está en crucero y empezó a sentir náuseas, ¿no? Subirse al barco, que vamos a prescribir. ¿A qué grupo ahí pertenece? podría ir Los las de primera generación. difenidraminas, que tienen también un efecto sedante, y habíamos dicho que pertenece a la primera generación de los antihistamínicos, al receptor H1.
Magnífico. ¿Quién es usted? Barraldo. ¿Por qué no? ¿Ya? ¿Por qué no me ha resultado? Me he ido acá a ver sus nombres y esperar las manos levantadas y nadie levantó. Barral. Bueno. Flores Saraí. A ver, ¿quién dijo? Hasta acá me levantó. ¿Alguien Yo, antes que no haya doctora. participado? Miranda no participó, ya participó otra persona. A ver. Miranda Garay, Jean Arnold Garay. Vamos, adelante, Garay. Doctora, ¿puede ser también la escopolamina? Muy bien, escopolamina. Entonces tenemos dos fármacos de diferentes grupos. Ahora, por ejemplo, en el caso de su compañera decía difenidramina. ¿Ya? Este es un anti-H1 de primera generación. Va a atravesar la barrera hematoencefálica, me va a generar por ende un efecto sedante intenso. Marcado, me dice, ¿no? Intenso. Dependerá si el paciente, bueno, pues tiene un malestar muy acentuado. O podremos elegir, ¿por qué no?, también otro anti-H1 de primera generación que me ejerza un efecto sedante tal vez leve o moderado. ¿Qué opinan sus compañeros? A ver. La mesiclina, doctora. La mesiclina, a ver, ¿a qué grupo corresponde la meclicina? También el grupo de primera generación solo queda una sedación leve y como está en un barco no creo que quiera dormirse profundamente y también ayuda a la cinetosis. Es ver de que los fármacos ejercen efecto sedante y además se utilicen contra el mareo, porque hay otros fármacos de primera generación que solamente ejercen ese efecto sedante. ¿Sí? Doctora. Usted es... Flores Saraí, doctora. Ya. ¿Quién estaba? Doctora, podría ser también la ciclicina, que también tiene Claro. esa actividad contra la cinetosis y es un antihistamínico de primera generación de H1. Por eso, ya. Por eso los hemos mencionado juntitos, ¿no? Ciclicina, meclicina, que pertenece a los derivados de la, que me dijo, Ibarra creo que es. De la pipericina. De la piperacina. De la ¿no? pipericina. Muy bien. Ya. Y creo que con eso ya terminamos, ¿no? Entonces es un tema bonito, que se puede recrear, podemos decir, con casos, muchos casos clínicos. Ay, no sé qué me falta. Me queda pendiente subir esas tres tareas. En la siguiente clase va a haber repaso, podemos repasar la clasificación. Pueden leer algunos cuadros que tienen sus libros, ¿no? Porque acá hemos hecho un resumen, lo más importante. Habrán algunos fármacos nuevos, algunos que se han descontinuado, ¿no? Entonces todo aquello también van a respaldar, van a sí, pues respaldar o completar. No es que esté incompleto tampoco, ¿no? ¿O alguna duda de este tema de histamina? Otro tema de avance. Ninguno. No van a tener que esperar, chicos, porque no está mi tema de serotonina. Dígame. Entonces, en pacientes, digamos, que tengan cinetosis, ¿se le da la combinación de la difenhidramina con la escopolamina o solamente uno de los dos? ¿Sabes? Depende. Pueden venir esos fármacos combinados, pero hay que tomar en cuenta que tanto la escopolamina y la difenhidramina tienen un efecto intenso a nivel del sistema nervioso central. Y, ¿por qué no? Tal vez que usted esté frente a un paciente que tenga una situación a nivel del sistema nervioso central o por qué no pulmonar, y esto llegue a considerarse como un efecto adverso más bien, ¿no es cierto? Entonces, no le sugeriría, porque el efecto sedante va a ser muy intenso, porque incluso habíamos diferenciado con la escopolamina. ¿Cuál era el otro análogo de la escopolamina?
la atropina. Atropina. Y decíamos, esta escopolamina tiene un efecto más intenso o acentuado en el sistema nervioso central, más la difenhidramina, que también tiene este efecto de sedante intenso, entonces, uy, tal vez pudiésemos estar complicando a nuestro paciente, ¿cierto? Entonces hay que ver ese detalle. ¿Ya? Doctora, ¿y cómo sabemos las combinaciones? Porque ahorita, por ejemplo, saqué dos Resfrianex y uno tiene pseudoefedrina y clorfenamina, sulfato y paracetamol, otras cosas. Y Ya, el otro solo paracetamol. tiene paracetamol y difenhidramina y nada más. Ya, a ver, nuevamente. El primero escuché entrecortado. El primer fármaco tiene como nombre genérico. Resfrianex. Ya, Es de la sí, industria Bau. ya. El Refrianex. Los fármacos, ¿qué contienen? Pseudoefedrina, sulfato, Ya. clorfenamina, maleato y paracetamol. Paracetamol, ¿no? Clorfeniramina. Ya. ¿Y el otro? Y el otro solamente paracetamol, cafeína, o sea, sería para día, y difenhidramina. Difenhidramina. Este detalle, a la pregunta de ustedes, ¿cómo saber? ¿Cuál era su pregunta? Sí, ¿cómo saber cómo hacen la combinación las farmacéuticas? De acuerdo a la intensidad. Ahora, si analizamos, por ejemplo, el contenido del segundo fármaco tiene cafeína. Ese que tiene difenhidramina, entonces esta cafeína me va a mantener en un estado de alerta. ¿Sí? Ahora, estos dos son de día, me dice. El otro que tiene cafeína no dice. Ya, la cafeína podría ser día, porque la cafeína me desencadena estado de alerta. Pero también tiene efecto sedante, Estamos, la difenhidramina. hay que ver también dosis. Si la dosis de la cafeína es mayor que la difenhidramina, va a predominar la dosis de alerta, de estado de alerta, y por eso se puede utilizar para día. O en el caso de la clorfeniramina, que era la primera presentación, ¿no? Va a generarme también un efecto sedante ligero y descongestionante y analgésico, ¿no? ¿Es esta para día o para noche? Para mí que también es día, porque el efecto sedante no es tan intenso. O dependerá de la concentración, depende de la concentración, ¿no? Clorfeniramina es un simple antigripal que lo puedes tomar de día, que me va a generar descongestión al tener pseudoefedrina y me va a aliviar esa alza técnica no cuantificada, ¿no? Acá si usted quiere determinar el efecto, si es sedante, está la segunda presentación está con la cafeína, ¿no? Porque la cafeína nos genera alerta. Entonces, me estaría predominando este efecto de la cafeína. ¿Sí? Ahora vean otros antigripales día y noche. Generalmente los antigripales día van a tener solamente efedrina, pseudoefedrina, ¿ya? Y los antigripales noche deberían de tener estos antihistamínicos H1, ¿no? H1, deberían, ¿no? Pero acá estamos viendo, hay dos efectos opuestos con la cafeína y la difenhidramina, dos efectos que se están antagonizando, pudiésemos decir, ¿no? Por eso depende de la concentración. ¿Sí? Pero la cafeína es mejor. ¿Ya? Está bien, doctora, gracias. No sé qué ha pasado con mi otra técnica de serotonina. Un ratito, chicos. Está aquí. Voy a volver acá un ratito.
Se ve, ¿no es cierto? Ya. Bien. Entonces, continuando con este capítulo, tenemos a la serotonina y a los alcaloides del colesterol de centeno. Como serotonina, en la parte superior izquierda vemos a nuestro sumatriptán, o también que puede venir como nombre comercial Sumax. ¿Sí? Es la serotonina. Y dentro de lo que son los alcaloides del colesterol de centeno, son tres fármacos que priorizan nuestro libro, y acá tenemos a uno de ellos, la ergotamina, que también toma la denominación de tartrato de ergotamina, ¿no? Y bien, cafeína. Sí, la cafeína van a ver que forma parte complementaria de muchos fármacos, muchas presentaciones de fármacos con nombres comerciales. Y acá yo estoy puesto porque decíamos que la serotonina tiene sobre todo una relevancia en lo que es la cefalea migrañosa. ¿Sí? Y decíamos de que la migraña tenía dos fases. Entonces los dos van a ejercer el mismo efecto vasoconstrictor. ¿Sí? Tienen cada uno características específicas, ¿no? Los dos se pueden utilizar, y aquí es más, está potencializando el efecto vasoconstrictor, ¿no? De lo que es la cafeína. Y la glutamina también va a desencadenar este efecto vasoconstrictor que amerita que se produzca en la migraña. ¿Sí? ¿Qué es lo importante de este tema? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, de que ustedes identifiquen los receptores de la serotonina. Tenemos 7, 8, 10 receptores, pero solo algunos se aplican, ¿no? Se evidencian efectos, y que por ende podemos utilizarlos con sus efectos agónicos, que también me denotarán patología, y por ende poder utilizar antagonistas, ¿no? Vamos a observar cuál es el mecanismo de acción. Bueno, en este caso sería inhibir o agonizar, y las aplicaciones terapéuticas. Ahora, otra cosa que debemos de evidenciar es que, decía, ¿no? Podemos obtener un efecto terapéutico con el efecto agónico, con el fármaco agónico, o también un efecto terapéutico al utilizar un antiserotoninérgico. ¿Sí? Y con las dos partes, a diferencia de lo que eran los antagonistas histaminérgicos, anti-H1, por ejemplo, ¿no? Porque la histamina como tal me generaba patología, aquí no. Puede generar efecto terapéutico tanto el agonista y el antagonista. Y por último, lo mismo en el caso de los alcaloides del colesterol de centeno, identificar cuáles son y cuáles son sus aplicaciones terapéuticas. ¿Qué fármacos son y cuáles son las aplicaciones terapéuticas? Son tres que mencioné. Bueno. Entonces, acá ya tenemos nuestra serotonina. Esta parte también van a leer de su libro, chicos. Vamos a conversar, a complementar este tema. Acá hay sustancias como la melatonina, o, por ejemplo, inicialmente nos habla de dónde proviene el nombre de serotonina, porque se encontró, ¿no? A nivel de las plaquetas, a nivel de lo que es el aparato la mucosa intestinal, el aparato gastrointestinal, ¿no? También a nivel de músculo liso, y, por ejemplo, reseñas, ¿no? Que por el hecho de encontrarse a nivel del aparato gastrointestinal, se denomina enteramina, pero que se aunó con el nombre de lo que es la 5-hidroxitriptamina, 5-HT, ¿ya? Entonces, a nuestra serotonina como tal, dependiendo de todos estos lugares de ubicación, se considera, me dice, como un neurotransmisor, ¿no? Hemos visto en el tema de agonistas adrenérgicos que si un análogo de la adrenalina es la serotonina, porque también va a ejercer el mismo efecto, por ejemplo, el músculo liso, vasoconstricción, ¿sí? Tenemos que también se encuentra a nivel intestinal, o también forma parte de la composición de las plaquetas, donde participa en lo que es la formación del coágulo, ¿sí? Tiene un papel muy importante, me dice, en la cefalea migrañosa. Eso ya lo dije al inicio, ¿no? Me va a desencadenar una vasoconstricción. Y lo vamos a ir analizando. ¿Qué es la cefalea migrañosa? ¿Qué características, etiologías tiene? ¿Ya? Pero entonces, como tratamiento, como el ejercer un efecto agónico serotoninérgico en migraña, ¿sí? Si, por ejemplo, acá me desencadena, dice, la coagulación a nivel de las plaquetas o a nivel sanguíneo, tendré que utilizar un antagonista de la serotonina, ¿no? Entonces hay que diferenciar eso.
¿Qué más? Nos dice que la serotonina es un mediador de los signos y síntomas del síndrome carcinoide. ¿Qué es el síndrome carcinoide? Se considera aquella neoplasia que se encuentra a nivel gastrointestinal en las células enterocromafines. Y cuando no se pueda, nos dice, administrar un tratamiento quirúrgico en el paciente, entonces se puede utilizar para aliviar la sintomatología, el dolor, por ejemplo, en algunas situaciones enfermados, el vómito, la paciente por este síndrome, administrar antagonistas de la serotonina, contrarrestar esos efectos, ¿no? Porque también la serotonina, bueno, aparte de que la serotonina también se encuentra, al igual que la histamina, en algunas plantas o en los tejidos o en las secreciones de ciertos animales, ¿no? Y ver de que la serotonina se forma a partir del aminoácido L-triptófano. Está presente también, me dicen, en la glándula pineal. Por ende, dice que esta serotonina es un precursor de la melatonina, ¿no? La melatonina llega a ser una hormona estimulante de los melanocitos. Y en su libro tienen un recuadro donde pues van a leer, van a ver de que existen los tipos de melatonina, que intervienen tales situaciones, y de eso vamos a hablar para complementar la siguiente clase, ¿sí? Pero también, para acá, de forma directa, la serotonina también se encuentra en la glándula pineal, donde decimos que esta serotonina a nivel del aparato digestivo se encontraba en el 90% de los casos en las células enterocromafines, ¿no? Y en sangre plaquetas, nos vuelve a respaldar, recordar. Si hablamos ya de la ubicación de la serotonina en neuronas, esta va a participar en la regulación del sueño, y eso tiene que ver con lo que es la melatonina. ¿O alguien ha leído serotonina? Para la siguiente clase ya vamos a relacionar esto. Me va a, básicamente, mejorar el estado de ánimo, me va a evitar la depresión. Por eso dice acá, ¿no? Arriba a la serotonina para evitar la depresión. Alguien decía, no sé si en este grupo es la hormona de la felicidad, ¿sí? Mantiene el estado de alerta, un buen estado de ánimo. Participa en lo que es la regulación del apetito, aunque es un poquito ha sido dejado de lado. Me va a mantener la regulación de la temperatura, dejado de lado en el sentido de que existen fármacos o sustancias sintéticas que me generan este efecto, pero a veces dependiente. ¿Bien? Participa de lo que es la percepción del dolor y vómito. Esto relacionamos con síndrome carcinoide, ¿no? Me va a regular la presión arterial, pero este tipo de regulación aumenta la presión arterial porque me desencadena una vasoconstricción. Y desde ese punto de vista, la vasoconstricción puede ser útil en la migraña, ¿no? También en la ansiedad. Entonces, estas son las funciones de nuestra serotonina. Y, como decíamos, la serotonina se ha relacionado como análogo de las catecolaminas. Esta también puede verse inhibida su almacenamiento por la reserpina, recuerdan, ¿no? Esa la autónomo. Y con esta similitud de las catecolaminas, también la serotonina puede ser metabolizada por la monoaminoxidasa, la MAO. Hay una serie de cositas también en el libro. Ya decíamos, se puede administrar un antagonista de la serotonina en aquellos tumores carcinoides inoperables. ¿Por qué? Porque como agonista está en este síndrome, me está generando dolor, me está generando vómito. Podremos encontrar también serotonina en el plátano. Entonces, si el paciente amerita, ¿no?, pues alguna prueba de diagnóstico, tal vez un carcinoide, hay que, ¿no?, aclararle que no quiera la banana, este plátano, por el mismo contenido, ¿no? Entonces, tomar en cuenta para que no se presenten falsos positivos. ¿Sí? Pero también, digamos, su estado de ánimo estaría bien, nuestra serotonina, aparte de que tiene potasio, aparte de que tiene un gran contenido de fibra, ¿no? Entonces, desde el punto de vista nutricional, tiene esas ventajas del plátano banana, ¿no? O en este caso un falso positivo. Bien. Aquí tenemos, miren, a todos estos receptores de la serotonina.
5HT, 1A, 1B, ¿no? 1F y algunos más importantes. En el caso del 5HT1A se encuentra en el núcleo rápido, a nivel del hipocampo, sistema nervioso, ¿no? Aquí podemos relacionar con el efecto agónico en el 5HT1B, 1D1A, porque ambos se encuentran en el cerebro. Entonces, ver de qué. Si estamos hablando de migraña, debemos de administrar el sumatriptán para que me ejerza un efecto agónico. ¿Ya? Otro. Sí, este. El 5HT1P. Que se encuentra en el sistema nervioso entérico. ¿No? Entonces vamos a ver, dependiendo de lo que amerite, podremos administrar un efecto agonista, estimulando un efecto antagonista, la rizatril y 5-hidroxidilalatina. Otro receptor, ¿no? 5HT2A. Se encuentra en plaquetas, en músculo liso, corteza cerebral y músculo esquelético. En este caso, bien. Lo que más se utiliza es administrar y asegurar un efecto antagónico, ¿no? Porque debemos, por ejemplo, de antagonizar la agregación plaquetaria, evitar la formación de trombos, ¿no? De émbolos. ¿Sí? Otro, el 5HT3A, 3, se encuentra en el área postrema, ¿no? El centro del vómito. Entonces, si el efecto estimulante me genera el vómito, tengo que utilizar un antagonista, como el ondansetron, granisetron, protisetron. ¿Sí? Entonces, estos son los fármacos o los receptores más utilizados con sus respectivos fármacos, es decir, un efecto agónico o antagónico. Bien. Entonces, ellos vayan resaltando. Ahora vamos a ver los efectos en los diferentes receptores. ¿Sí? Por ejemplo, en el sistema nervioso central. ¿Hasta aquí se comprendió serotonina? Sí, doc. Sí, ¿no? Bien. Sí, doc. Entonces, en sistema nervioso central. Ya, sistema nervioso central. Gracias, chicos. Decíamos, se encuentra en el área postrema, en el centro del vómito, efecto agónico, y también el aparato gastrointestinal. ¿Qué va a hacer? Puede, a nivel gastrointestinal, podría ejercer, decíamos, estimular el dolor del prurito. No solamente en el síndrome calcinoide, sino también, debido a que se encuentra en plantas e insectos, y ser el reflejo, ¿no? De esta picadura de estos insectos, o el contacto con ciertas plantas. Y, que hablamos del sistema nervioso central, me dice, es un potente activador de las terminaciones quimiosensitivas del lecho vascular coronario, ¿no? En el lecho vascular coronario, decimos, se produce una vasoconstricción. Pero esto va a desencadenar, en caso de que es intenso, la activación del sistema vagal. Ustedes saben que el sistema vagal está relacionado con el sistema colinérgico vasodilatador, ¿no es cierto? Y por eso se va a evidenciar una hipotensión. Y esta hipotensión puede desencadenar una bradicardia. Una bradicardia. Que se puede bloquear con el uso de una atropina, que es un anticolinérgico, que me va a aumentar la frecuencia cardíaca, me va a revertir esa bradicardia, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué decimos atropina? Porque se ha activado el sistema colinérgico, y la atropina es un anticolinérgico. ¿Sí? En vías respiratorias, creo que aquí voy a quedar con ustedes. En vías respiratorias, miren, tampoco están como al 100% de la misma manera. Si bien decíamos que la serotonina estaba relacionada con el sistema adrenérgico, las catecolaminas, en vía respiratoria, en bronquios, este está interactuando con el sistema colinérgico porque se facilita la liberación de acetilcolina. Y es cuando la acetilcolina me va a desencadenar la broncoconstricción, posiblemente hasta se activen los receptores M3, ¿no? Cuando vimos relacionado con secreción de cierta cantidad de muco, ¿no? Esto.
Entonces, un efecto diferente. Depende del receptor o del órgano. Y debido a esta broncoconstricción y la disminución del humo, entonces el paciente no va a presentar un buen flujo de aire, presentará pues una disnea o posiblemente una stenosis que se vea tal vez en el intento de regular esta buena oxigenación como una hiperventilación. Incluso esta hiperventilación puede ser taquipneica, aumentada en la frecuencia, pero superficial, ¿no? Y denotando ese riesgo en el paciente. ¿Sí? Bien. Doc, Entonces, camino, dígame. entonces estaríamos como que la serotonina no se les podría dar a las personas asmáticas. No. No solamente las personas asmáticas, vamos a ver más adelante de que a nivel vascular me va a generar una vasoconstricción. Cuando hablemos de migraña, nos dice cuidado con aquellos pacientes que tengan antecedentes de coronariopatía, ¿no? Porque me va a decir que está en mayor vasoconstricción. Hay ciertas situaciones en efectos colaterales. Es correcto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Aquí voy a quedar entonces, chicos. Y por jueves creo que estoy con ustedes, ¿no? Un ratito. Sí, Doc. No hay más dudas. Mientras abrimos la lista. Ya. Avan. Acebo. Presente, doctora. Gote. Presente, doc. Arnés. Araya. Presente, doc. Estaba Barral. Presente, Doc. Barriga también estaba. Presente, doctor. Bien. Bilbao. Presente, Doc. Llanos. Presente. Daza. Presente, doc. Nas. Encinas presente, doctora. Bien. Ya. Freddy. Presente, doctora. Flores Saraí. Presente, doctora. Bien. Flores Carolina. Presente, doctora. Gamboa Noelia. Presente. Presente. Garay Jan. Presente, doctora. Bien. Fernando. Fernando. Gutiérrez Dani. Presente, doctora. Dani, ¿no? Gutiérrez Alejandra. Presente, doc. Bien. Gutiérrez Eddie. Presente, doctora. Bien. José Carla. Presente, doctora. Bien. Guaita Frank. Hurtado Jan. Presente, doctora. Marifé. Presente, doctora. Jaramillo Andrea. ¿Jaramillo? Sí, doc. Ya. Loaiza Ludwig. No. López Isabel. López presente, doc. San Melina. Luján presente, doc. ¿No? Márquez Giovanna. Presente. Bien. Miranda Nayeli. Presente, doctora. Bien. Miranda Francisco. Presente, doctora. Bien. Montaño Brandon. Presente. Corre Erika. Presente, doc.
Alejandro. Presente, doctora. Doctora, una cosita. Dígame. Fernando Gómez me escribió y me dijo que está pésimo su internet y por eso no le ha podido responder en la lista. ¿Fernando qué? Fernando Gómez. Ah, ya. Gracias. Nada. Quedamos en Nilipu Snakers. Presente, doctora. Orellana Yesit. Presente, doctora. Ortuño Natalie. Presente, doc. Bien. Parco Andrés. Presente, doctora. Bien. Pérez Marco. Pérez presente, doctora. Carro Almendra. Presente, doctora. Era Javier. Presente, doctora. Gardenia. Presente, doctora. Rocabado Laura. Presente, Sánchez ya. Sánchez Marisol. Presente, doctora. Ticona Sharon. Presente, doc. Torrejón Sarita. Presente, doc. Torrico Diego. A ver si comunica a su compañero, ¿ya? Acá Flores Francesca. Presente, doctora. Torrico presente, doctor. No se le escuchaba. ¿Ah? Vaca Flores, presente, doc. Están bien, los dos. Vargas Brenda. Brenda. No está. Presente, doctora, sí estoy. ¿No se me escuchó? No hay problema. Velarde Adrián. Presente, doc. Belis Carmen. Presente, doctora. Zambrano Jimena. Zambrano Sharon. Presente, doctora. Zamorano Javiera. Zamorano, presente. Centeno Mario. Presente, doctora. Alguien que no haya podido activar su micrófono para la lista. Yo, doctora, no sé si me escuchó. Dije presente. Arnés. ¿Ustedes? ¿Perdón, quién? Arnés. Arnés. ¿Ya? ¿Alguien más? Doctora, mi compañero Loaiza me dijo que se le sale la reunión por rato y por eso no pudo contestar. ¿Ya? ¿Alguien más? Doctora, de Sí. Guaita, ¿no? Se dice que en el condominio se le apagó la luz o algo así y por eso no puede entrar ya a la clase. A mitad de la clase dejó. Ya, o sea, se a salió considerar. Confío plenamente en ustedes. Bueno, Doctora. ¿alguien más? ¿Sí? Yo he revisado la lista y tengo una falta, pero yo no he faltado en ninguna clase el tercer día. Acebo. Ustedes, acebo, vamos a revisar. Acebo. Es la tercera semana. Soy Pizarro. La Sí. tercera semana, ¿no? Ah, sí, no falté en ninguna No es clase. la primera semana, la tercera clase. Es la tercera semana, la tercera clase. Pero no le va a perjudicar en nada. No se preocupe. Tal vez ha habido algo, ¿no? Había dicho presente y no lo he escuchado, por eso tiene su falta. Pero no va a tener problemas. Gracias. ¿Quién más? ¿Había otra estudiante? Sí, doctora. Pizarro. Pizarro. Está Pizarro. Creo que nadie más. Bueno, entonces, con ustedes chicos, hasta la próxima clase. Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doc. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, doctora, igualmente. Ustedes. Chao. Cuídense.